42 46 47 42 47 95. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 9. 40 minutos. Temperatura 20 grados. Humedad 89%. Yo quiero que escuche mis trovas galanas y brindes cual rosa su encanto sutil. Aquí yo te canto, mi niña dorada, mientras mi guitarra solloza por ti. AM970. Mucho al saberte lejos, desde que te fuiste, fue larga la ausencia que templó mi alma y me enseñó a sufrir. Pero eso no importa, te sigo queriendo, amor de mi vida, porque sé que un día volverás Argentina implorando amor. Tu voz sigo escuchando y tus ojos me miran. Y ya estoy divagando solo con mi dolor, pero yo sé que un día volverás a mi lado o te traerá el destino y tendrás que llorar. Saliendo al campo. ...43 minutos son los que ya han transcurrido de la hora 9. Tenemos una invitación muy especial de Ganador Pujol, una casa consignataria que tiene una de sus oficinas instaladas acá en Cruce Guatía. Invita al remate especial de fin de año. Eso se va a realizar el sábado 30 de noviembre a las 17 horas. Dice, los esperamos para despedir el año con una gran jornada de negocio y oportunidades. Realmente los remates son jornadas en las que permiten justamente realizar negocios donde se brindan oportunidades y bueno, algunos logran hacer grandes negocios. Ganador invita, reitero, sábado 30 de noviembre, 17 horas, en Sociedad Rural Argentina, Palermo, en Buenos Aires, y va a ser transmitido por Canal Rural. Así que a prepararse para mirar 17 horas, sábado 17 horas, creo que es un día y un horario bastante cómodo para mucha gente y por ahí pueden llegar a hacer muy buenos negocios y acompañar a Ganador Pujol. Hay una iniciativa, la gente viene desde... la iniciativa aparece desde un colegio donde están intentando juntar chicos de cuarto año
están intentando juntar una serie de elementos para formar una canasta familiar. ¿Para qué? Una campaña solidaria para la zona rural. Qué bueno que estos chicos hayan tenido la iniciativa, es en el departamento de Goya. Y bueno, por ahí si alguien está escuchando, algún profesor, algún referente de chicos de Curuzú, ¿por qué no tomar esa iniciativa? Sobre todo teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra el país y por ahí la gente de campo, hay gente que la está pasando realmente mal. En una fecha pero tan especial, tan conmovedora y tan convocante para muchos, creo que para la mayoría, esta iniciativa me parece una iniciativa realmente elogiosa. Lo que intentan conseguir a través de donaciones, leche en polvo, arroz, fideo, azúcar, arvejas, choclo, harina, budín, pan dulce, dulce de durazno, dulce de leche, galletitas, jugo en sobre, entre otras cosas. Tienen la guía de los profesores, con la ayuda indudablemente de los alumnos, pero la información tiene muchos detalles, es muy larga, pero lo que me interesa es fundamentalmente la idea, resaltar la idea, y ojalá por ahí alguien esté escuchando y diga, bueno, pero mirá qué buena la idea. A mí me parece muy buena que se acuerden de la gente de campo. Hay gente que le cuesta mucho en el campo, no solamente lo económico, sino muchas veces hasta el medio de transporte, conseguir el medio de transporte para decir, bueno, vengo a la ciudad a tratar de, como se dice habitualmente, a tratar de surtirse. Y a veces lo económico influye, pero también influye la parte operativa. Cómo hacer, en qué me voy, cómo lo hago, tengo que instrumentar buscar una serie de recursos que por ahí cuestan mucho. Me parece muy valiosa la iniciativa de esta gente, chicos de cuarto año, apoyados por sus profesores. Están intentando hacer una campaña para que 20 familias de un determinado paraje, bueno, no van a poder llegar a todos, está bien. Eligieron un paraje y poder llegar a esas 20 familias que viven en esa zona con donaciones. Qué bueno, ¿no? Lo que uno debe sentir personalmente si lo puede lograr, y mucho más aún a esa gente que la recibe. Porque recibir en esta fecha tan especial, recibir una donación que ayuda y contribuye a que esa fecha, la noche de Navidad, tengan para poder disfrutar de ese tipo de alimentos, bienvenido sea. Así que ojalá alguien tome la idea y diga, se puede hacer, falta todavía, porque estamos recién comenzando, estamos hoy en los primeros días de noviembre. Creo que hay tiempo, está bien. Por ahí me pueden decir, bueno, pero se junta fin de año, se juntan los exámenes finales, se juntan las fiestas de la educación física que la mayoría de los colegios realizan. Sí, indudablemente es así, pero para este tipo de cosas, ojalá se pueda cristalizar también acá en Curuzú Patiá. Entre otras cosas, vamos a ir a una información que también tiene que ver directamente con el campo, algo que ya se está viendo en Curuzú Patiá y cada vez más, la cría de búfalo. Se trata de la 8ª fiesta provincial del búfalo, que contará con casi 1.500 animales. Esto va a ser en Caacatí. ¿Y por qué digo la importancia? Porque
hay que empezar a conocer las bondades del búfalo, la manera de trabajar. Vamos a tratar de que vengan a visitarnos gente que tiene relación directa con la cría del búfalo. Hay gente en el departamento de Curuzú, ya son varios los productores que se están dedicando, tal vez, no sé si de manera exclusiva, pero sí incorporando a su rodeo en la cría del búfalo. Esto se va a desarrollar en la localidad de Caacatí, que será el escenario de la 8ª fiesta provincial. Va a ser el día 7, jueves 7 y viernes 8. Es un encuentro anual que reúne a productores ganaderos y especialmente criadores de búfalo. Se lleva a cabo en el predio de la Sociedad Rural de General Paz. Por ahí también algún productor de Curuzú esté interesado, se puede hacer llegar hasta ahí. Está ubicado en la ruta provincial número 5, a 1 kilómetro del acceso principal a la localidad. Está designado con la ley 6.385 como capital provincial del búfalo y será nuevamente centro de esta celebración que une lo turístico, atención a eso, la importancia que le dan al turismo. Hablábamos algo muy por arriba con Martín Perichón sobre el turismo rural. Bueno, acá esta gente de Caacatí aprovecha esta fiesta del búfalo para relacionar lo turístico con lo productivo. Tradicional el evento, trabaja el gobierno provincial, la Sociedad Rural de General Paz y la Asociación de Criadores con el apoyo de la comunidad toda de General Paz. Además del encierro y remate de alrededor de 1.400 ejemplares de búfalo, van a estar incluidos yeguarizo y bovino, prestigiosas marcas de la región. Así que lindo, interesante. La carne de búfalo no probé, pero sí tengo conocimiento por gente experta en eso. Es de muy, pero muy buena calidad. También hay gente ya en esa zona, en la zona del norte de Corrientes, que tiene la elaboración de queso, o sea, tiene tambo de leche de búfalo. O sea, en la zona del norte, en la zona más cercana a la capital de Corrientes y sus alrededores, el búfalo es más frecuente la cría. Pero acá hay campos donde se pueden, si uno tiene la posibilidad de ir, ve los búfalos y se puede pasar en vehículo muy cercano y ver el búfalo de muy cerca, algo que no hace tantos años era medio extraño, era más conocido por fotos que la vivencia real. Bueno, hay productores que ya se están animando al búfalo, un animal muy rústico que resiste mucho al frío, al calor, a las garrapatas, a la alimentación, porque por ahí come lo que se alimenta de lo que no se alimenta la vaca, lo que por ahí deja la vaca, el búfalo sí puede hacerlo, así que es muy útil. Sí hay que tener mucho conocimiento del manejo, no quiero entrar en detalles porque vamos a buscar gente que nos venga a contar, especialistas que nos vengan a contar del búfalo, pero reitero, no deja de ser interesante porque es una producción más para la provincia y para la zona de Curuzú. Estamos llegando al final del programa. No me quiero ir sin volver a agradecer a toda la gente que se comunica y que contribuye a que el programa se pueda llevar adelante. Tengo una última foto que me llegó hace un ratito. Le voy a pasar a nuestro señor operador, porque una foto muy interesante, sobre todo los seguidores del caballo. Mañana le voy a contar de qué se trata ese caballo. Ahora lo vamos a incorporar nada más que al muro
Es un caballo de carrera, creo que no hay duda. Ver la estampa de este caballo, y es muy buen caballo. Tiene un caballo nuevo, debe estar pisando todavía, no sé si tiene 4 años, pero tiene muchas carreras ganadas. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestro señor operador por estar, muchas gracias a la gente que auspicia este programa y que seguramente se van a incorporar varios más. A todos les decimos muchas gracias, que Dios los bendiga, que tengan una excelente jornada, a pesar de que en lo climático no está muy lindo, pero bueno, hay que ponerle fuerza desde lo personal y tratar de que sea un buen tiempo, un buen día, disfrutar de las cosas que nos brinda Dios. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga, un saludo grande. Mañana, Dios mediante, nos estaremos reencontrando cuando digamos saliendo al campo. Porque pienso que mañana tal vez te tenga en mis brazos, sin pensar en el fracaso de un extraño desamor. Anoche volví a soñarte dentro de mi fantasía, en una alcoba de flores en mis brazos te dormía. Y cuando llegaba el día te alejaste de mi lado, pensando en la realidad, soñarte fue mi alegría. Soy Hermenegildo Pérez, gente sincero y de ley, trabajador como el buey y defensor, ni qué hablar, de la musa regional, porque en mi pecho palpita aquella esencia bendita del canto del litoral.
Saliendo al campo. En la estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Ay, amor. Con colores